Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Buenas tardes también en algunos países, ¿no?, de la región iberoamericana. En primer lugar, bueno, pues quiero iniciar como siempre saludándoles y agradeciendo a todos aquellos que nos acompañan, ¿no?, en este ratito, ¿no?, en esta sesión que vamos a desarrollar en el día de hoy. Y desde la OEI darles, por supuesto, la bienvenida a todos y todas en la masterclass, ¿no?, que nos convoca, que como saben hoy vamos a tratar el tema de modelos híbridos para enseñar y aprender en escenarios digitales. Para aquellos, bueno, que todavía no nos conocen o que no nos han podido seguir, ¿no?, en las masterclass que hemos ido desarrollando durante estos meses de junio y julio, ¿no?, desde el instituto, bueno, pues inicio presentándome. Mi nombre es Mónica Gomariz, soy la directora del Instituto Iberoamericano de Formación y Aprendizaje para la Cooperación de la OEI. Y bueno, el instituto diríamos que es el órgano, ¿no?, especializado, el equipo técnico especializado en la formación virtual de la organización, que a través de sus 6 escuelas que responden a las áreas programáticas, ¿no?, y misionales de la OEI, busca responder a las necesidades formativas, bueno, pues más actuales, innovadoras y demandadas, ¿no?, por la sociedad, ¿no?, y por los países iberoamericanos. Esto realmente lo podemos hacer, por supuesto, bueno, pues como organismo de cooperación, gracias a la presencia, ¿no?, y actividad que tenemos en más de 20 países de la región, donde tenemos oficinas nacionales, una red grande, ¿no?, bueno, pues equipos académicos, universidades con las que trabajamos. Y bueno, y hoy quiero agradecer especialmente también a la colaboración y al trabajo que realizamos con la Universidad Católica de Salta, ¿no?, en la que bueno, pues desarrollamos este proyecto en conjunto, ¿no?, que vamos a presentar en esta sesión. En concreto, bueno, los programas formativos que desarrollamos desde el instituto y en concreto desde la Escuela de Educación, que es la que enmarca, ¿no?, el programa que hoy se presenta, bueno, pues ponen el foco, buscamos sobre todo la mejora de la calidad educativa y la promoción de la innovación, sobre todo en las aulas de clase. Especialmente nos interesa mucho cómo llevarlo a la práctica, bueno, pues que impacte directamente también en el quehacer diario de los docentes, de la comunidad educativa. Y como decía, en ese contexto es donde se desarrolla, se diseña, se realiza, ¿no?, esta formación que presentamos sobre modelos híbridos para enseñar y aprender en escenarios digitales, que desarrollamos desde el Instituto de Formación junto con la Universidad Católica de Salta y que hoy tendremos la oportunidad también de conocer de primera mano y ver un poco, pues, contenidos, temáticas, estrategias, un poco que vamos a desarrollar. Todos nuestros proyectos como Instituto de Formación de la organización tienen, bueno, pues tienen las bases en una formación de calidad, están basados en una metodología sólida, innovadora, llena de recursos. Obviamente seguimos aprendiendo día a día e incorporando, bueno, pues nuevas tareas día a día, pero sobre todo adaptada, ¿no?, yo diría, a las nuevas formas de aprender. Nuestro compromiso está adaptado está centrado, ¿no?, en el estudiante y, como decía, sobre todo que esto se puede aplicar, que todo lo que aprendemos, conocimiento, se puede aplicar al desarrollo profesional, al quehacer diario de la comunidad educativa. Y pensamos que sin duda esta formación, esta propuesta formativa cumple con esos objetivos. El programa de formación de modelos híbridos busca integrar lo mejor de los entornos presenciales y los digitales, utilizando herramientas y estrategias pedagógicas innovadoras que ayudan a promover una educación de calidad. Y todo ello nos lo va a explicar y mucho mejor, con mayor detalle, bueno, pues nuestra gran experta, ¿no?, en la sesión de hoy, que es Claudia Lombardo. Claudia es magíster en didáctica por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, especialista en didáctica y licenciada en Ciencias de la Educación, también por la misma universidad. Ha sido profesora para la enseñanza primaria y preescolar también, por lo que podemos decir, bueno, pues que conoce también muy bien cuáles son las necesidades en el aula y cómo poder ayudar a los docentes, ¿no?, en esta desafiante tarea que, bueno, pues que tenemos, ¿no?, y que tienen los docentes en las distintas escuelas de la región. Después de la presentación de Claudia, como digo, como experta, daremos paso también a un turno de preguntas que podrán realizar a través del chat de la plataforma, en el que podemos, bueno, pues les invito también a poder compartir distintos comentarios, dudas, sugerencias. Bueno, pues la idea es que tanto el equipo del instituto, a través de Bárbara García, como de la Universidad Católica de Salta, se pueda responder a todas las preguntas, inquietudes que tengan
sobre la presentación y también sobre el programa formativo, ¿no? que estamos presentando. Así que, bueno, pues por mi parte nada más, darles la bienvenida, como digo, agradecerles, dedicarnos este tiempo, ¿no? Y para el aprendizaje de esta sesión. Y bueno, pues muchas gracias de antemano y espero que realmente disfruten de ello. Un abrazo. Muchas gracias, Mónica. Una alegría poder estar aquí, compartir algunas ideas, algunas reflexiones, pensando en los desafíos que tenemos los docentes en estos tiempos, en estos escenarios complejos, en estos escenarios digitales que nos van de alguna manera obligando a pensar y repensar y revisar nuestras propuestas de enseñanza para tratar de dar respuesta, para tratar de acompañar, para tratar de promover aprendizajes interesantes en nuestros estudiantes. Entonces voy a compartir algunas ideas que dan fundamento a cómo miramos, cómo pensamos estas propuestas y cómo pensamos alguna posibilidad de recuperar nuestras posibilidad de pensar la práctica concreta, nuestros pensamientos sobre educación y cómo dar respuesta a lo que estos desafíos nos presentan. Entonces, en este curso que nosotros pensamos en el que nos proponemos revisar los modelos híbridos para enseñar y aprender en estos escenarios particulares, nos gusta pensar un poco en la idea de dónde venimos cuando pensamos en escenarios digitales que son complejos. Algunas características, algunas ideas que nos ayudan a mirar esta situación de por qué hablamos de escenarios digitales, por qué son complejos y qué pasa en estos escenarios que van atravesando, aun cuando nosotros no estemos tan dispuestos, nuestras propuestas de enseñanza. Aun cuando nosotros no terminamos de ser conscientes de cuán inmersos estamos en los escenarios digitales, atraviesan nuestras propuestas de enseñanza. Y decíamos, ¿qué características tienen estos escenarios digitales que son complejos? Por un lado, esta posibilidad de acceso a los desarrollos tecnológicos cada vez más rápidos, más vertiginosos, a las distintas aplicaciones y desarrollos que se hacen, condicionan la producción y apropiación del conocimiento. Y esto atraviesa directamente todas aquellas acciones que hacemos los docentes en cualquiera de los niveles educativos en los que nos encontremos, desde el nivel más chico, el inicial, hasta la universidad. Estos escenarios digitales condicionan, proponen y nos llevan a recrear las condiciones de producción y apropiación del conocimiento, ni que hablar durante este último año, lo que significó el desarrollo de la inteligencia artificial tan a mano, tan accesible, tanto para docentes como para estudiantes. Otro elemento fundamental que atraviesa en cada una de nuestras instancias, ya no solo cuando pensamos en la práctica, sino en lo que tiene que ver con las formas en las que nos comunicamos y leemos. Muchos de nosotros y seguramente ustedes en este mismo momento deben tener abierta, además de la pantalla en la que estamos participando de este intercambio, alguna otra pantalla que tiene que ver con estos aparatos seguramente abiertos y deben estar mirando, y a su vez en la computadora deben tener varias páginas abiertas de intercambio de información que se enriquece, que se completa. Estos elementos nos llevan a leer de forma diferente y a comunicarnos de forma diferente. Otro elemento que nos atraviesa completamente en estos escenarios son los formatos audiovisuales, que son cada vez más prácticos, cada vez más intensos, cada vez más cercanos a la posibilidad de que nosotros mismos podamos producirlos, y esto también permean la posibilidad de comprender y de vincularnos con los conocimientos. Henry Jenkins nos habla de la convergencia cultural que caracteriza nuestra época, y esta convergencia cultural que tiene que ver con tres componentes básicos de los que él habla, que es la convergencia de los medios, la participación
ciudadana y la elaboración colectiva y la inteligencia colectiva, marcan esta idea de la construcción de conocimientos también de manera distinta y de intercambios diferentes, y a su vez la creación de algo que denominamos las narraciones transmedia, donde pensamos en narraciones que comienzan en un medio y se continúan en otro y se amplifica y desparrama con nuevas narrativas que se van relacionando, cada una tiene su propia posibilidad de unidad de sentido, pero a su vez se expanden, se recrean en diferentes medios, casi recorriendo un zigzag, una mirada sinuosa sobre estas narraciones que se amplifican y van mucho más allá y que tienen que ver con esta convergencia cultural que va atravesando y comprometiendo nuestra propia posibilidad de vincularnos con el conocimiento. Otro elemento fundamental que me gustaría destacar analizando estos escenarios digitales complejos es esta idea de la reconfiguración del concepto de alfabetización. Hace un tiempo hablábamos de gente alfabetizada, personas alfabetizadas cuando podían manejar nociones básicas de cálculo, de lectura. Hoy eso no alcanza. Hoy el mundo complejo nos ofrece una variedad de elementos, una enorme cantidad de acceso a información, de acceso a nuevas herramientas que nos desorienta, que nos desubica y que genera una necesidad de pensar o de revisar cómo conectarnos con esto. Y otro elemento fundamental de estos escenarios digitales complejos tiene que ver con este último punto que me parece interesante destacar, que es la idea del tiempo y el espacio alterado. Y este encuentro es un buen ejemplo de esto. Algunos de nosotros estamos atravesando el mediodía, otros están atravesando el atardecer, otros están atravesando otros horarios. Vamos compartiendo espacios distintos, miradas diferentes, el espacio y el tiempo se han alterado. Esta idea de encontrarnos aún en espacios diferentes, físicos, pero virtuales, pero compartir, esta intermitencia caracteriza estos escenarios. En realidad, algunos autores, como Michel Serret, hablan de la revolución mental que se produce en estos tiempos de escenarios tan cambiantes, donde permanentemente Serret dice en su libro Pulgarcita, el mundo fue cambiando y cambia tanto que nuestros niños, nuestros adolescentes tienen que reinventarlo permanentemente. Cambia y hay que reinventarlo, cambia y hay que repensar las nociones y nosotros tenemos que ayudarlos en ese recorrido, pero para nosotros también se produce esa revolución mental. Las nociones de tiempo, de espacio, de familia, de construcción de conocimiento, de alfabetización, de acceso a la información cambian, miran diferente, nos complejizan la situación en la que nosotros, además de tratar de desarrollarnos como personas, ejercer nuestra ciudadanía, tenemos que pensar cómo enseñar, cómo mejorar nuestras propuestas, cómo generar propuestas que efectivamente enriquezcan nuestras posibilidades de enseñar de manera diferente. Y aquí traería algunos otros elementos que hablan, y esto seguramente son conceptos que ustedes deben haber escuchado, deben haber valorado o que está resonando por allí, la expansión de la enseñanza. El desarrollo de estos escenarios digitales, del desarrollo de las herramientas digitales tecnológicas, permiten una expansión de la enseñanza. Y entonces en esa idea de expansión, de ir hacia afuera, de alcanzar otros límites, de romper ciertas barreras y ciertos límites, aparecen algunos nuevos conceptos que también nos hacen volver a mirar cómo es nuestra práctica. Hablábamos de la convergencia cultural que Jenkins describe analizando los medios de comunicación, donde cambia la idea de consumo, donde cambia la mirada sobre quiénes producen la información. Nosotros ahora también podemos producir información en las redes, tener una participación activa, trabajar en colaboración, pensar junto con otros,
generar comunidades de aprendizaje, no importa en qué espacio físico nos encontremos. Y esto entonces habla de un aula con otras características, habla de una hiperaula, un aula que va mucho más allá del espacio físico en el que se encuentra, porque se abre a un hiperespacio, un espacio plagado de otras posibilidades, de otros recursos, de otras miradas. Hablamos entonces de aprendizajes híbridos, de una ampliación del acceso, de varias posibilidades de entrar. Hablamos de escenarios que se combinan, que nos ofrecen posibilidades de entrelazar marcos conceptuales. Hablamos de entonces el tratar de entender las nuevas subjetividades que se construyen a partir de estas situaciones de expansión, de convergencia, de combinación. Y en esta situación de pensamiento de estas características, hay otro elemento interesante que es la flexibilidad de los tiempos y de los espacios. Cuando hablamos de enseñanza, flexibilidad de tiempos y espacios. Cuando hablamos de la expansión de la propuesta, flexibilidad, son palabras, son conceptos que nos llevan a mirar permanentemente nuestra propuesta de enseñanza, porque hoy lo que necesitamos, porque el propio contexto nos lo plantea, es la idea de la reconstrucción continua de nuestro pensar la propuesta de enseñanza, de nuestro pensar sobre quiénes son nuestros estudiantes, de repensar cómo aprenden hoy nuestros estudiantes, de repensar quiénes somos como docentes o qué docentes queremos ser para dar respuesta a este contexto particular en el que estamos y por lo tanto a repensar permanentemente nuestra propuesta de enseñanza. Reconstrucción continua. Escenarios digitales complejos, la enseñanza que se expande y todos estos conceptos que aparecen dándonos elementos para enriquecer, para mirar, y que a veces hasta pueden abrumarnos un poco pensando, bueno, ¿y entonces cómo seguimos? En esta situación es interesante poder pensar en las características que la cultura digital tiene y cómo impacta en las propuestas de enseñanza. Y tomando algunos de los conceptos de los que hablábamos, me gustaría poder mirar, bueno, ¿qué aparece entonces en nuestras propuestas como un elemento que nos hace otra vez mirar y desde dónde mirar y con qué marcos miramos esta situación de enseñanza? Un elemento fundamental es la idea de que los lectores y los espectadores se reconvierten entonces en usuarios de pantallas que producen asociaciones inesperadas y oscilaciones y conversaciones a distancia. Nuestra posibilidad de pensar en esta idea de el ir y venir con los desarrollos tecnológicos y las nuevas formas de leer y de comunicarnos, tiene que ver con esto de cómo cambia el concepto de lectores. Hoy un lector lee en qué tipo de soporte, lee en papel, lee en la pantalla. Muchas veces tenemos los docentes la sensación de que nuestros estudiantes no leen, sin embargo, esta es una época en la que se lee cada vez más, solo que se lee con medios y soportes distintos, en tiempos diferentes, con una lectura fragmentada que a su vez refiere, cambia y tiene que ver con estas situaciones de generación de nuevas habilidades para poder manejar e intervenir en este contexto particular que la cultura digital nos demanda. Entonces, las oscilaciones entre las pantallas, entre el papel y la pantalla, nos reubica como lectores y espectadores de otras características. Y ya no somos unos lectores o espectadores pasivos, sino que también la idea de ser activos participantes en la construcción que las redes sociales nos permiten, en esta idea de la construcción colectiva del conocimiento, también permite estas asociaciones inesperadas o intercambios de otras características. Hablábamos de nuevas subjetividades y entonces esta idea del modo de estar presente pero estando ausente,
se hace posible a través de estos mecanismos. Hoy nosotros estamos presentes, estamos compartiendo, estamos desarrollando una actividad conjunta, pero cada uno está en su propio espacio, cada uno está en su propio país, en su propia ciudad. Después veremos de dónde, ya en el chat aparecían algunas ciudades que nos permiten encontrarnos en un lugar, pero a su vez estar presentes compartiendo en otros. Y en esa situación estamos con este concepto de intermitencia en el que parte de nuestro intercambio, parte de nuestro conocimiento y de nuestra vida se produce en dos niveles y en dos mundos. Alessandro Barico, en su libro The Game, habla de la idea de que desde hace mucho tiempo, desde el desarrollo de estas tecnologías y de la cultura digital, nuestra vida se desarrolla en un doble plano, en dos mundos. En un mundo físico, real, y en un mundo virtual, donde cada uno de nosotros desarrolla permanentemente acciones. Tenemos una posibilidad de compartir, de habitar de cierta manera en el mundo físico, pero a su vez en el mundo digital complementamos, tenemos otras actividades, otros vínculos. Él habla de una doble fuerza motriz que va ayudando a construir esta intermitencia y esta idea de revisar lo que es ser hoy, desarrollar nuestro conocimiento, nuestra vida profesional en los ámbitos en los que nos movemos en este contexto particular. Entonces hablábamos a su vez de convergencia, porque la intermitencia nos permite que converjan diferentes instrumentos, diferentes herramientas, y a su vez la idea de nuevos intermediarios que abren, que divergen, que nos abren a posibilidades distintas. Hablábamos de la idea de las pantallas, y cuando nosotros leemos o realizamos hiperlecturas con varias pantallas a la vez en nuestra computadora, podemos concentrarnos y entrar en la profundidad de ese contenido, o podemos tener tantas posibilidades y tantas páginas abiertas que también nos permite ir hacia líneas de pensamiento tan distantes, tan abiertas, que hasta pueden jugar en contra o distraer de la profundidad de ese contenido. Esto es lo que nos ofrece el predominio de estas pantallas, que tenemos que analizar desde su aspecto más positivo, más potente, más rico para generar propuestas de aprendizaje interesantes y desafiantes para nuestros estudiantes, así como los riesgos que nos pueden ofrecer estos desarrollos, estas posibilidades de ampliación o de expansión tan enorme. Y entonces, en este contexto muta el objeto de la educación. Hoy necesariamente tenemos que revisar qué tiene sentido que enseñemos hoy a nuestros estudiantes, cómo transformar nuestras prácticas para que sean realmente significativas para nuestros estudiantes en su crecimiento, en su idea. Y aquí aparece entonces esta idea de poder entender la reconcepción de el concepto de alfabetización, y de hablar de la posibilidad, algunos autores hablan de la multialfabetización que hoy se requiere en este contexto particular en el cual nos estamos desarrollando. Las multialfabetizaciones porque implican el desarrollo de capacidades, de habilidades sin las cuales quedamos por fuera de ciertos recorridos, de ciertos intercambios, de ciertos consumos culturales o producciones culturales. Con lo cual la alfabetización tiene que ver con esta idea de generar nuevos conocimientos, nuevas habilidades o capacidades para poder obtener un desarrollo profesional, una inserción laboral de otras características. Algunos autores hablan y ya desarrollan el concepto de alfabetismos aumentados, con esta idea de nuevas competencias, pero que se combinan, que son flexibles y que están en cambios permanentes. Nuevos ignorantes entonces, porque quien no puede manejar, quien no puede construir, tal vez cambian esos conceptos de ignorancias que se van desarrollando desde perspectivas distintas, y que se vincula con este último punto de las sobreabundancias de contenidos, de información, de posibilidades, que a veces nos desubica o desorienta a las personas. Y entonces aquí también aparecen algunos elementos
interesantes para tener en cuenta que esta cultura digital trae, que tiene que ver con ese aburrimiento o ese fastidio que se genera en algunos de nuestros estudiantes, y los docentes nos ubicamos muchas veces en la necesidad de ser motivadores permanentes, de ser aquellos que pueden atraer, convocar a nuestros estudiantes frente a la posibilidad de la construcción del conocimiento, frente a un montón de otras alternativas que se ofrecen por medios de muy fácil acceso para revisar y construir. Entonces, la posibilidad de revisar, de mirar la idea de entendernos como docentes, revisando, reforzando y encontrándole sentido a nuestra propuesta de enseñanza. Tal vez de encontrar el sentido transformador de las prácticas de la enseñanza para generar experiencias enriquecedoras, en experiencias genuinas de aprendizaje en nuestros estudiantes. Algunas imágenes que son bastante típicas, seguramente muchos de ustedes podrán haber visto imágenes de estas similares en cada uno de los lugares en los que ustedes se desempeñan como docentes, ¿no? Espacios físicos, pero plagados de pantallas que se conectan a su vez con otros espacios, con otras situaciones, con otros recursos que amplifican el trabajo que desde las instituciones educativas hacemos, desde las aulas hacemos o que construimos en conjunto con otros. ¿Nos sentimos identificados? ¿Atraviesan nuestras propuestas? ¿Las empobrecen? ¿Las enriquecen? ¿Alguno de ustedes se ha visto en un escritorio parecido al que aparece aquí? Muchas pantallas, papeles, apuntes, audios, recursos varios que nos permiten revisar, repensar cómo nos conectamos con otros, con el conocimiento, cómo mirarnos. Y me gustaría entonces traer una frase de una de las especialistas que también participa en el curso, que en su último libro, que se llama Híbrida, señala algo bien interesante. Y es que las clases no son híbridas, dice Mariana Mayo, sino que los híbridos somos nosotros. Quienes vivimos en ese doble mundo, en el mundo y en el ultramundo, como dice Barico, en un mundo real, físico, en el que podemos desarrollar una variedad de acciones y de actividades, y ese mundo virtual en el que desarrollamos otra cantidad enorme de actividades, de intercambios, de producciones. Los híbridos somos nosotros. Cuando Henry Jenkins analiza la idea de la convergencia cultural y la idea de que los medios, cuando habla de la convergencia de los medios, donde dice la radio, la televisión, el libro, las películas, las series y ahora Internet, las redes sociales, cada una de las aplicaciones convergen y ayudan a construir una forma de ver el mundo que a su vez genera incertidumbre, cambios permanentes. Henry Jenkins dice la convergencia de medios y esa convergencia cultural que se produce en los medios, se produce en nuestros cerebros. En nosotros se produce esa convergencia. De alguna manera, en una línea similar, Mariana Mayo dice, los híbridos no son las clases, no son las propuestas, sino que somos nosotros, que hoy compartimos, recurrimos, miramos, nuestra concepción, nuestra inteligencia también se apoya en estos recursos, en estas miradas que amplifican o potencian las experiencias que estamos viviendo. Y entonces, ¿por qué pensar en modelos híbridos? Pensamos en la posibilidad de revisar, de elaborar propuestas que incluyan modelos híbridos para dar respuesta a estos contextos complejos, porque los modelos híbridos nos permiten redefinir las barreras de tiempo y espacio. Y pusimos a propósito la idea de barreras con ese concepto de, bueno, si modificamos esta posibilidad, hoy quienes estamos en espacios muy distantes, estamos convergiendo, estamos compartiendo, estamos enriqueciéndonos y seguramente con la experiencia de cada uno en sus espacios propios y distintos, enriqueceremos y aumentaremos nuestra posibilidad de conocer.
Nuestra aula se puede transformar en una hiperaula que se potencia, se enriquece con los aportes de personas que no están solamente aquí dentro de mis paredes, si es un aula física, o aquí dentro de mi aula virtual, en esta posibilidad que un campus o una plataforma me puede ofrecer, sino que el romper esa barrera de tiempo y espacio que haga que quien está por la mañana, quien está por la noche o quien está en el momento en que le resulta más potente, más rico, mejor para aprender, pueda hacerlo. Y entonces pensamos en modelos híbridos porque en esos modelos híbridos convergen diversos ambientes de aprendizaje. Y ya no se limita a un espacio que me puede dar un espacio presencial, un espacio de intercambio, de encuentro, que es valiosísimo, que no me da solamente el espacio virtual en el que la distancia se aprovecha y no es una barrera y resuelve, sino que puedo converger, sino que puedo combinar propuestas de enseñanza que tomen lo mejor de cada una de esas instancias, pero que no tiene que ver con una juxtaposición de cosas, sino que tiene que ver con una combinación, con una posibilidad de revisar y de repensar y rediseñar nuestras propuestas de enseñanza. Los modelos híbridos ponen el acento en el rol activo de los estudiantes. Se comprometen, necesitan que los estudiantes desarrollen sus competencias, sus habilidades, sus conocimientos en un marco de mucha autonomía. Y esto resulta fundamental porque en los distintos ámbitos de trabajo cada vez más los modelos híbridos atraviesan las posibilidades de trabajo, de desarrollo de ciudadanía, de desarrollo profesional, con otro elemento fundamental que es característico de esta época en cualquier ámbito y que los modelos híbridos nos permiten revisar, que es el trabajo con otros, la co-construcción, el codiseño, no solamente entre docentes, sino el codiseño y la co-construcción entre docentes y estudiantes, entre pares y entre docentes y entre esa paridad que empieza a reconstruirse y a repensarse, porque lo que podemos aportar desde cada uno de los roles que nos toca trabajar, incluso en el diseño de la propuesta de enseñanza, se potencia y se enriquece cuando pensamos con otros y cuando la necesidad o la característica que cada uno necesita empieza a ofrecerse, porque a su vez los modelos híbridos expanden posibilidades innovadoras y significativas porque pueden atender con un poco más de claridad los distintos itinerarios que los estudiantes pueden hacer en función de sus propias necesidades, capacidades o recursos para ir atravesando esto. Entonces, teniendo en cuenta estos escenarios híbridos, teniendo en cuenta la expansión que se produce de la enseñanza en estos escenarios, teniendo en cuenta cómo la cultura digital atraviesa nuestra propuesta de enseñanza, pensar en los modelos híbridos enriquece y potencia nuestras propuestas de enseñanza. Entonces pensamos en algunas alternativas que tienen que ver con cómo ayudarnos a pensar, a poner en práctica esta idea de una comunidad de aprendizaje, esta idea del construir con otros, esta idea de pensar con otros algunas propuestas. Y pensamos en un curso que tiene estas características, que nos permite mirar con claridad qué características tienen estos escenarios digitales, desde dónde nos convocan, desde dónde nos desafían, qué nos demandan, qué les demandan a nuestros estudiantes. Entonces pensamos en un curso que tiene unos 5 módulos que nos permitan revisar toda la propuesta y pensar en la construcción de propuestas híbridas amplias que potencien. Pensamos en un módulo que tiene un primer punto fuerte en poder analizar cuáles son las modalidades de enseñanza que en estos escenarios complejos podrían potenciarse, podrían enriquecerse, y lo estamos pensando en instancias en las que uno tenga una actividad fuertemente presencial, sin embargo,
puede generar propuestas híbridas que atraviesan, que enriquecen y que permiten la expansión. Podríamos pensar en una propuesta de enseñanza que sea fuertemente virtual, a distancia, pero podríamos incluir algunos elementos de presencialidad, de intercambio, de otras características que potencien esas propuestas. Entonces, en el primer módulo la idea es revisar esas modalidades de enseñanza y poder entender, caracterizarlos, pensando en esas definiciones que nos pueden ayudar a anticipar, a recrear, a crear propuestas de enseñanza más potentes. Un segundo módulo donde volvemos a mirar entonces qué contenidos tiene sentido enseñar frente a toda la propuesta curricular con la que trabajamos, cuáles son las perspectivas epistemológicas y didácticas que tenemos que tener en cuenta en el contenido, cómo hacer la curación de contenidos, cómo seleccionar aquellos más significativos, cómo pensar en un modelo híbrido, la distribución de contenidos que se pueden trabajar de manera entrelazada entre los encuentros sincrónicos, los asincrónicos, los momentos presenciales, cómo concebir, cómo volver a mirar tal como hacen los curadores de obras de arte, de esa manera artesanal, específica y artística, en volver a mirar nuestros contenidos. Un tercer módulo que tiene que ver con las perspectivas innovadoras de evaluación, porque si vamos a innovar en las propuestas de enseñanza, necesariamente tenemos que volver a mirar nuestras propuestas de evaluación, nuestra concepción de evaluación, qué demandas cognitivas necesitamos hacer a estos estudiantes en este contexto particular y cómo nuestros instrumentos de evaluación van a potenciar este trabajo, no solo de poder calificar, no solo de poder tener registros, sino de generar y ayudar a nuestros estudiantes a aprender a autoevaluarse, a generar nosotros mismos espacios de retroalimentación formativa, espacios que los ayuden a generar capacidades que les permitan desenvolverse en un mundo en constante cambio y crecimiento en términos de la construcción de conocimiento. Un cuarto módulo va a tener que ver con esta idea del kit de herramientas. Bueno, todo esto, ¿con qué herramientas concretas podemos llevarlas adelante? Entonces, ¿cuáles son las herramientas tecnológico-didácticas que nos van a ayudar a generar una propuesta de enseñanza híbrida, a potenciar eso que estamos pensando, a concretarlo, a desarrollar esa tarea puntual? Y por último, un pequeño módulo en el que nos proponemos que aquellos trabajos que fuimos haciendo en todos los módulos anteriores puedan tener un espacio concreto de cierre de elaboración. Nos proponemos entonces a lo largo de estos módulos con docentes que van a estar enriqueciendo y desarrollando cada uno de los contenidos de estos módulos en particular, que a lo largo de del curso y en cada uno de los módulos vayamos avanzando en el diseño de una propuesta híbrida para que en el último módulo podamos tenerla cerrada. Para esto tenemos varias alternativas. Un elemento fundamental es que además de las docentes que van a estar en los cursos desarrollando los contenidos, vamos a contar con especialistas que nos ayuden a pensar puntualmente otros temas a modo de convergencia y de divergencia que nos ayuden a unificar, a integrar, a enriquecer nuestra tarea, pero a su vez abrirla, a pensar lo que en cada uno de nuestros contextos necesitamos. Y entonces aquí contamos con especialistas como la doctora Mariana Mayo, como el doctor Daniel Torres Jiménez, como la profesora Mariel Rociano, que nos van a ir ayudando a pensar desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de los desarrollos didácticos, desde el punto de vista de lo que un docente necesita en términos de actuación, de dramatización, también para captar la atención de nuestros estudiantes en contextos particulares híbridos.
Y entonces, estos módulos vamos a ofrecer una propuesta de trabajo en la que tenemos desarrollos de contenidos a través de un aula virtual, un espacio en el que podamos encontrar los materiales, la bibliografía obligatoria, las actividades semanales que van a servir de cierre, de encuentro, de entramado de los contenidos, materiales que nos van a ayudar a que cada uno, según sus intereses, pueda ir profundizando, y actividades integradoras de cada módulo que van a permitir que los contenidos trabajados desde el primero, al segundo, al tercero, al cuarto, nos permitan ir elaborando una propuesta concreta con la cual avanzar en esta tarea. Entonces, esta es un poco la idea. Lo que nosotros pensamos tiene que ver con la posibilidad de analizar estos contextos, de los cuales simplemente hoy hice una apertura, una mirada, una propuesta de cómo mirarlos, dónde pararnos como docentes, para luego poder revisar y mirar cómo mirar nuestra propuesta de enseñanza, cómo volver a pensar en esta idea de seleccionar los contenidos más potentes, más significativos, cómo generar mejores instrumentos de evaluación que nos ayuden a que estos modelos híbridos realmente se enriquezcan y contar con herramientas concretas para llevarlos adelante. Y terminar nuestro curso con una propuesta lista para que en cada uno de los niveles en los que nos desempeñemos, en cada una de estas perspectivas, hayamos podido elaborar en conjunto, contando con la mirada de tutores, de profesores y también de nuestros propios pares docentes, compartiendo las inquietudes, compartiendo nuestros conocimientos en el desarrollo de estas propuestas en particular. Así que bueno, algunas ideas, algunas miradas sobre cuáles son nuestras preocupaciones, cuáles son los objetivos de esta y algunas herramientas para poder pensar y construir en conjunto algunas respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Ha sido muy interesante, muy motivadora esta presentación. Tenemos varias preguntas también muy oportunas, yo creo muy pertinentes, que si quieres te las voy pasando. Claudia, te las voy diciendo. Mira, Patricia Venegas nos consulta que ¿es la virtualidad una realidad? Nos dice, ¿el paso o la intermitencia entre realidad y virtualidad y realidad física puede generar una brecha educativa? Bueno, de hecho, en la pandemia me parece que todos atravesamos en todos nuestros países con modalidades tal vez un poco distintas, en algunos lugares con mayor tiempo de encierro y en otras con menos tiempo de encierro, pero todos tuvimos esa muestra evidente de que efectivamente las brechas en el acceso a la virtualización de contenidos, a los accesos de dispositivos y de conexión puede generar una brecha. Hoy la mayoría de nuestras poblaciones cuentan con dispositivos. Hoy no podemos negar que los dispositivos móviles, los celulares, no sé cómo los llamemos en cada uno de nuestros países, están instalados y son una posibilidad de acceso al conocimiento. Entonces, es cierto que puede haber una brecha, pero también es cierto que hay posibilidades de que esa brecha nosotros como docentes la revisemos, la potenciemos y la utilicemos en favor de generar mejores propuestas de enseñanza. Igual nos queda mucho para trabajar en pos de cierta igualdad de acceso a todos esos dispositivos, pero bueno, podemos ir dándolas en paralelo. En esta línea, Claudia, Francisco Antonio nos comenta la materia pendiente, ¿no? Que es ¿hasta cuándo vamos a reducir la brecha digital? Unos podrán aprovechar estos modelos híbridos, pero otros no. Bueno, sí, esto es una realidad que no podemos negar, ¿no? También es cierto que muchos estados hacen esfuerzos por tratar de que esa brecha se vaya achicando. También es cierto que en la medida en que los desarrollos tecnológicos se van produciendo, cada vez es más accesible. Lo que sí tenemos que estar atentos los docentes es que tenemos que estar listos para aprovecharlo en el momento en que tengamos posibilidad de llevarlo adelante. Y aquí no necesitamos un desarrollo tecnológico enorme, ni
hay muchos docentes que en la pandemia han podido mantener a sus alumnos con aprendizajes significativos, aun cuando en cada familia había un único celular o un teléfono móvil para compartir entre 4 o 5 hermanos. Y sin embargo hubo docentes que pudieron generar propuestas en las que les llegaran los contenidos, las explicaciones, las aclaraciones y el intercambio con el docente. Entonces, es cierto que hay una brecha, tal vez como ciudadanos tenemos que trabajar en pos de que eso disminuya, pero no podemos dejar de lado nuestra responsabilidad como docentes en capacitarnos y estar listos para que la menor oportunidad que tenemos de aprovecharla enriquezca nuestras propuestas de enseñanza en cualquier nivel educativo en que nos encontremos y en cualquier nivel socioeconómico y cultural en el que nos encontremos. Muchas gracias, Claudia. Seguimos, hay más preguntas. Ximena nos pregunta si el diseño universal del aprendizaje debería ir de la mano con los modelos híbridos. Un diseño universal de los aprendizajes. Tendríamos que pensar, nuestra idea de pensar en los modelos híbridos más que en un diseño universal, cuando hablamos de curaduría, cuando hablamos de analizar nuestro contexto, toma y pone en primer lugar al docente como el diseñador de esa propuesta, y cada docente es el conocedor de su propio grupo, de su propia institución, de su propio contexto. Entonces, tal vez los desafíos son de un aprendizaje universal, tal vez la posibilidad de pensar en términos de lo que hoy el contexto nos demanda, pero que es importante que cada docente tome ese espacio y lo defina como Edith Litwin hablaba de la idea de los docentes como autores artesanos, como autores de originalidad, porque somos quienes podemos adaptar la propuesta de enseñanza al contexto particular en el cual nos estamos desempeñando. Entonces, bueno, tendríamos que ver, yo creo que los modelos híbridos pueden ayudarnos y pueden ayudarnos a incluir mucho más a quienes están alejados por problemas de distancia o dificultad de traslados, a que se incorporen en propuestas de enseñanza significativas. Creo que respondí a la pregunta. Amparo nos comenta cómo se entendería el caso de países que están eliminando del proceso de aula el uso de recursos digitales. Bueno, bien para discutirlo, ¿no? Tal vez eso sería un lindo debate para hacer en el curso con mucho más tiempo, porque uno podría decir, bueno, algunos dicen que se distraen. Es posible si los chicos se intercambian. También uno, tal como hace en los espacios de áulicos, llega a acuerdos con los estudiantes en los que esos recursos sean utilizados para potenciar y enriquecer las propuestas de enseñanza. Negar que estos recursos están incorporados, negar que cada vez tenemos más acceso, es casi negar la realidad. Entonces, lo que nosotros tenemos que seguir pensando es cómo hacemos un mejor uso para que la inclusión potencie y no distraiga, abra accesos y no excluya, incorpore posibilidad de pensamiento y no limite. Entonces, creo que es un gran debate y que hay que encontrar equilibrios, como en todo. Ni todo es una cuestión positiva y terminada en sí misma, sino que hay que volver a pensar y los docentes tenemos que volver a repensar nuestras prácticas y cómo incluirlas. Ya por último, Eduardo nos comenta si el rol del docente en el modelo híbrido cambia. Bueno, en realidad estaría buenísimo que sí cambie, ¿no? Y que sea un lugar en el que el docente revise nuevamente el rol que desempeña en sus clases, digamos, presenciales o virtuales. En realidad debería estar cambiando nuestro rol docente a la vez que cambian las demandas en este contexto digital. Debería estar cambiando para adaptarse a las distintas transformaciones y ser el transformador o el que genera una propuesta de aprendizaje transformadora para nuestros estudiantes. Lo que nos da el modelo híbrido es la posibilidad de que el docente potencie toda su mirada creativa, le encuentre un sentido y pueda generar una propuesta de enseñanza distinta. Para eso necesita comprender quiénes son los estudiantes, necesita comprender cómo aprenden en este contexto particular y cómo generar una propuesta de ese tipo. Creo que los docentes deberíamos estar todo el tiempo
cambiando nuestro rol para que sea más potente. Y los modelos híbridos nos pueden ayudar. Yo quería hacerte una pregunta, Claudia. ¿Existen diferentes tips o trucos o recomendaciones por niveles educativos? O sea, ¿modelos híbridos? Sí, bueno, claro. A medida que los alumnos tienen más edad y más posibilidad de desarrollo autónomo, con niveles obviamente de edad etarias más altas, las propuestas obviamente se apoyan en procesos autónomos mucho más significativos. En la medida en que tenemos o trabajamos con niños más pequeños, seguramente el acompañamiento para el acceso a esas posibilidades es diferente. Entonces, cada nivel tiene una perspectiva distinta. Seguramente si pensamos en propuestas híbridas en un nivel inicial o en los primeros cursos de un nivel primario, tenemos que involucrar a las familias o tenemos que involucrar a alumnos más grandes que acompañen, mentoreen y piensen en un recurso de otro tipo. En la medida en que tomemos trabajos híbridos con estudiantes de mayor edad, obviamente su autonomía, su posibilidad de pensamiento y desarrollo será mucho más fuerte, y entonces tenemos que pensar en características de otro tipo. No es lo mismo de cualquier manera un estudiante de un nivel medio o secundario que un universitario, pues su posibilidad es diferente. Lo mismo que en la presencialidad a la que estamos acostumbrados, solo que esto se potencia y además permite un intercambio que tal vez la presencialidad no permitiría en todo su esplendor, y esto puede potenciarlo. Los modelos híbridos pueden potenciar esa construcción. Por eso pensamos que en modelos híbridos, aún en niveles escolares de menor edad, pueden resultar significativos, porque lo que vamos a ir generando son experiencias de trabajo compartido con otros, donde se amplifica el aula, podemos tomar contacto con otros en otros ámbitos y generar propuestas mucho más interesantes. Pues creo que ya no hay más consultas. Vamos a cerrar la sesión. Desde el instituto queremos agradecer a Claudia Lombardo por la presentación, por resolver las dudas que han surgido, que han sido bastantes. Ha sido una presentación muy clara, muy motivadora. Hemos profundizado en algunos de los desafíos y nos ha abierto ahí como un campo nuevo, ¿no? para hablar sobre las oportunidades que nos ofrece el modelo híbrido en educación. Y bueno, pues he hablado sobre los diferentes temas que se tratarían en el curso, los módulos y cómo se evaluaría. O sea que ha sido muy interesante la presentación. También queremos agradecer al equipo de la Universidad Católica de Salta y a Mónica Gomariz por la presentación del evento. Y por supuesto, nuestro agradecimiento a todos ustedes por la participación, por el interés. Y para nosotros ha sido un verdadero placer compartir esta hora casi justa con ustedes. Y bueno, les dejamos en el chat en nuestro espacio por si quieren más información sobre nuestro curso, sobre nuestra web. Pueden solicitar también la admisión a la información que estamos poniendo a través del chat. Y nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que en Instagram tenemos una cuenta del propio instituto que es @formación_OEI, y suscribirse al boletín del instituto, que también creo que le hemos dejado ahí el enlace, para estar al tanto de las novedades, convocatorias, becas y más información. Por último, solo recordarles que el próximo día 19 de julio tenemos la siguiente masterclass a las 4 de la tarde de España, y esta vez el tema es atención a la diversidad en los sistemas educativos de Iberoamérica. Quedamos siempre a vuestra disposición a través del correo electrónico del instituto, que es instituto.formacion@oei.int. Muchísimas gracias y que tengan un buen día o buena tarde, dependiendo de dónde estemos. Como ha comentado Claudia, estamos en tiempos y en espacios alternos. Muchas gracias a todos.